El gobierno nacional anunció el martes que colocó bonos por $1.000 millones con vencimiento en marzo de 2022 a una tasa de interés de 10.75%. Esta operación es parte de la cuarta emisión de bonos anunciada en julio pasado por el Ministerio de Finanzas y sería la deuda más cara desde la dolarización. Aquí hay dos puntos muy importantes: el techo de la deuda y el costo por su peso en el servicio de la misma, que es gasto corriente, en consecuencia, financiado con impuestos. Fausto Ortiz, exministro de Economía, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, saludos a la audiencia. El gobierno siempre recuerda que el techo de la deuda, como 40% del PIB, es uno de los más bajos del mundo. Antes de que revisemos esto, que es verdad, y también el peso del servicio de la deuda, recordemos que los países que tienen un techo más alto son desarrollados y pagan otra tasa de interés. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿Cuál es, por ejemplo, la tasa de interés que pagan los bonos de Estados Unidos, que sirven de base para la medición riesgo país? Sí, la tasa de interés americana de largo plazo, 20, 30 años, está por debajo del 2,5, 2,75%. La tasa de muy corto plazo, inclusive en Estados Unidos y otros países europeos, están también en niveles negativos. El caso nuestro ecuatoriano, una colocación internacional, las dos últimas han sido 1.000 millones al 10,75. Nuestros países vecinos han conseguido financiamiento a plazos más largos y con montos más grandes y con tasas por debajo del 3%, ¿no? Es decir, no es tan importante solamente el monto de la deuda, sino la combinación entre deuda y costos financieros, que es donde tenemos debilidad fuerte como país. Ahora, de entrar a ver el servicio de la deuda, pasemos al techo del Ecuador y a la forma como el gobierno contabiliza la composición de la deuda pública. ¿Cuál es la situación real de la deuda pública? El último dato oficial está al mes de agosto, ¿no? El 20 de cada mes el Ministerio de Finanzas lanza la información en su página web. La última información es lanzada el 20 de septiembre y del mes de agosto. En esa fecha la deuda oficial era 38.500 millones de dólares y eso representaba más o menos un 38% del Producto Interno Bruto. Esa deuda no es solamente lo que le toca pagar al país. Ecuador también tiene que pagar preventa petrolera, tiene que pagar certificados de tesorería, tiene que pagar los atrasos. Es decir, estos otros pasivos, el gobierno no los contabiliza como deuda, pero también forman parte del endeudamiento y los pagos que tiene que hacer el Ecuador. Cuando uno considera esos valores, inclusive le podemos sumar los 1.000 millones últimos del endeudamiento, estaremos hablando de que el peso del deudas y pasivos está arriba del 45% del Producto Interno Bruto. Esa situación ya no es tan importante qué va a hacer el gobierno en estos siguientes 7, 8 meses que les quedan. El asunto acá importante es entender qué va a hacer el siguiente gobierno con la lógica actual. El gobierno no ha cambiado la ley, sigue siendo 40% del techo de endeudamiento. Lo que aparentemente está haciendo el gobierno, porque ya inclusive en la página web del Ministerio de Finanzas ya no hablan de deuda pública total, ya están hablando en la página web de Finanzas deuda pública consolidada. ¿Qué quiere decir consolidada? Cuando fusionan y netean las deudas con el... Es decir, que el gobierno no va a cambiar el techo para que el otro tenga el techo completo. Claro, y entonces va a meter presión ahí para tener alguna especie de negociación en la asamblea. Si quieres que te apruebe el techo de incremento de deuda para efecto de que tú puedas gobernar y contratar, aunque sea $1 de deuda para refinanciar y reestructurar, entonces seguramente regresaremos a los toma y daca en las negociaciones en la Asamblea Nacional. Por eso sería importante que este gobierno, antes del cambio de mando, pudiera aumentar el techo. Pero yo tengo muy pocas expectativas de esa situación. Respecto al servicio de la deuda, veamos el cuadro que usted elaboró. ¿Qué significa para la salud de la economía nacional? A ver, explíquenos el cuadro, aquí está en la pantalla. Sí, en las barras verdes y azules eso aparece el valor, en la parte inferior el valor que el gobierno paga en intereses, ha presupuestado pagar intereses, y en la barra verde, en la parte superior, es lo que tiene que pagar con capital. Entonces, si uno se da cuenta, en el año 2008 se pagaba en total 2.000 millones de dólares entre intereses y capital, y eso representaba un 3.2% del Producto Interno Bruto. Pero llegando al año 2016 se está pagando cerca de 6.000 millones de dólares entre intereses y amortización de deuda, y eso representa un 6.1% de Producto Interno Bruto. Es decir, el servicio de la deuda del año 2008 al año 2016 se ha duplicado.
Pero ahí no acaba la historia. El asunto acá que hay que estar atentos es que una cosa es lo que presupuesta y otra cosa es lo que efectivamente se termina pagando. Y lo que se termina pagando uno lo puede ver en el año 2015, cuando se terminó pagando cerca del 7.4% del Producto Interno Bruto en servicio de deuda. Y cuando uno compara esta situación en un gobierno que dijo que primero el ser humano antes que el capital, uno dice, oiga, 7.4% es lo que le está pagando al tenedor internacional de deuda y a los acreedores ecuatorianos. ¿Y cuánto destina para salud? ¿Y cuánto destina para educación? Claro, porque ahí viene otro problema, digamos. Se cae eso, ¿no? El servicio de la deuda es gasto corriente, o sea, se paga con impuestos. El servicio de la deuda, pero en la parte de los intereses es gasto corriente, porque la parte de amortización se paga deuda por deuda. ¿Cuánto es los intereses calculados más o menos de esta manera? Supongamos la deuda al mes de septiembre. Son unos casi 38.000 millones de dólares, pongamos la cifra, 38.000. A 5.5%, que es el costo promedio de la deuda ecuatoriana, estamos hablando que en el año 2017 Ecuador tendría que destinar más de 2.300 millones de dólares a pagar intereses. En este año era 1.700 millones de dólares. Este incremento de los intereses forzosamente tiene que el gobierno ir a buscar incrementar la recaudación, incrementar impuestos o reducir gastos incrementar corrientes. la recaudación que estaba a la baja. Pero ahí viene otro problema. La Reserva Internacional, compuesta por las inversiones que hace el Banco Central en el exterior, con los depósitos que le entregan los entes públicos, la banca, el IES, los gobiernos seccionales, se está deteriorando y según un informe del FMI publicado el 9 de septiembre, mientras en diciembre del 2013 era de 4.361 millones, este año terminará en 1.969 millones y se mantendría a la baja hasta el 2021 cuando alcanzaría 1.848 millones. Ahora, esta cifra implica que esta reserva desciende a los montos del 2006 cuando el PIB era 49.000 millones de dólares, no el de ahora que llegó a 100.000. ¿Qué efectos tiene esta caída para la economía nacional y cuál es la prioridad de su recuperación? La mayor fragilidad que tiene el gobierno es el nivel de reservas internacionales. ¿Por qué tiene tan bajas reservas internacionales? Porque el gobierno está tomando plata en la reserva para financiar al gobierno. Hoy, hace un año, septiembre de 2015, el Banco Central tenía invertido en el gobierno apenas 500 millones de dólares. Hoy, un año después, tiene invertido 4.040 millones de dólares. Es decir, ha incrementado 8 veces el endeudamiento del Banco Central otorgando financiamiento al gobierno. Y cada vez que toma el gobierno recursos del Banco Central, 100 millones, por poner un ejemplo, la Reserva Internacional se cae en esos mismos 100 millones de dólares. Y a cambio de eso, el gobierno, ¿qué pone? Papeles del Ministerio de Finanzas. Claro, está invirtiendo o en certificados de tesorería o en algún otro tipo de instrumento porque no está invirtiendo en bonos de deuda interna, porque los bonos de deuda interna en los 8 primeros meses del año apenas han aumentado 300 millones de dólares, cuando en la época de diciembre del 2015 a la actualidad el Banco Central ha incrementado 2.500 millones porque el saldo en diciembre del año pasado era 1.500 millones de dólares. Entonces esa es la mayor fragilidad. El gobierno hoy día en el mes de septiembre la foto va a poderla mejorar un poco porque la foto le va a significar un incremento por el ingreso de los 1.000 millones de dólares de deuda, pero con seguridad la cifra de Fondo Monetario señala que a diciembre la reserva va a ser 1.800 millones o 1.900 millones. ¿Por qué? Porque en diciembre tiene que el gobierno cancelar fuertes pagos, como que, por ejemplo, el doble sueldo. Bueno, Fausto, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gaby. Concluimos. A todos, gracias por acompañarnos el día de hoy.